Programa 57. Comparación de gráfica de cajabrazos. En este programa se presentarán casos en los que se utilizan dos o más gráficas para comparar y analizar datos. Hemos visto qué es una gráfica cajabrazos. Recordemos que para construir este tipo de gráficas se requiere primero ordenar los datos, es decir, acomodarlos de menor a mayor. Después los datos ordenados se deben colocar en un segmento de recta a escala. Los límites del segmento son, evidentemente, el valor mínimo de los datos y el valor máximo. El segmento de datos debe separarse en dos mitades por la mediana. Y cada mitad debe separarse a su vez en dos nuevas mitades. Quedan 4 segmentos de datos, los cuartiles. Hay que identificar el valor que separa el primero del segundo cuartil y el valor que separa el segundo del tercer cuartil. La caja debe cubrir el 50% de los datos centrales. En este programa veremos diferentes situaciones en las que se utilizan gráficas cajabrazos para presentar información. La Ciudad de México es una de las que tiene mayor contaminación atmosférica en el mundo. El ozono es uno de sus principales contaminantes. Altas concentraciones de ozono en el aire pueden causar irritación de ojos y garganta, tos, dificultad para respirar, náusea y dolor de cabeza. En México, se ha establecido que la concentración máxima de ozono permisible en el aire es de 0.110 partes por millón. Si este límite se franquea, se establece el Plan de Contingencia Ambiental. Para conocer los niveles de los principales contaminantes, las autoridades han desarrollado el Sistema de Monitoreo Atmosférico, CIMAT. Los niveles de ozono se monitorean y se miden todos los días del año. Esta información es primordial para evaluar la calidad del aire. ¿Te das cuenta? En un año se genera mucha información acerca de estos contaminantes. Veamos cómo se organizaron los datos registrados de niveles de ozono en el Valle de México. Estas gráficas muestran las concentraciones máximas diarias de ozono para cada día de la semana, registradas entre 1998 y 2007. Cada día de la semana es, a su vez, una gráfica de cajabrazos colocada de manera vertical. Por ejemplo, para construir esta parte de la gráfica se midió, para todos los lunes entre 1998 y 2000, la concentración máxima de ozono. El proceso se repitió simultáneamente para todos los días de la semana. Analicemos los datos del 2007. Los máximos niveles de ozono se registraron los días viernes y sábados. Ello provocó que al menos un viernes y sábado del 2007 se activara el programa de precontingencia ambiental. Por otra parte, el lunes es el día en que más del 50% de los registros de ozono estuvieron por debajo de la norma. En los demás días, el 50% de los registros estuvieron por arriba de la norma. El domingo es el día con menor nivel máximo de ozono. Sin embargo, aproximadamente en el 75% de los registros para este día de la semana mostraron, al igual que los sábados, concentraciones de ozono superiores al valor de la norma. Observa que las concentraciones máximas diarias de ozono registradas en 2007 han disminuido en relación con los años anteriores. Las gráficas de cajabrazos nos permiten presentar una gran cantidad de datos y su distribución de manera clara y sencilla.
Por medio de ellas podemos conocer y comparar la tendencia central de los datos, así como su variabilidad. Las gráficas de cajabrazos se pueden construir tomando como referencia otras medidas de tendencia central. Veamos otra situación relacionada con la contaminación ambiental, la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno característico de las regiones con altos niveles de contaminación atmosférica. La lluvia ácida se produce por altas concentraciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico. El nivel de acidez de una sustancia se caracteriza por el pH. Una sustancia es más ácida cuanto más bajo sea su pH. Se considera que la lluvia es ácida cuando su pH es inferior a 5.6. La lluvia ácida pone en serios riesgos a los ecosistemas. En las ciudades daña los edificios, monumentos y esculturas, que constituyen el patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Esta gráfica de cajabrazos presenta los valores de pH registrados en lluvia ácida de 1989 al 2000. El eje vertical representa el conjunto de datos que proviene de la medición del pH de la lluvia cada vez que llovía. En el eje horizontal se ubican los datos para todos los años registrados. Para ordenar los datos puede tomarse en cuenta como referencia a la media en vez de la mediana. La gráfica muestra el valor de la media de los niveles de pH en la lluvia para diferentes años. Además, cada caja ubica el 10% de los datos y el 90%. ¿Cómo fue el comportamiento del pH medido en este periodo? En general, los valores de la media son menores a 5.6. En el caso de los últimos 3 años, el valor de la media es de 5.6 o más, y la diferencia entre los valores máximo y mínimo es de 3 unidades. Si comparamos los años 1996 y 1998, observamos que el valor de la media en 1996 es un poco mayor a 4.5, mientras que en 1998 es de 6.2. En 1996, un 50% de los datos registrados están entre los valores 4.3 y 4.8. Y en 1998, un 50% de los datos está entre 5.5 y 6.9. En 1996, los datos con valores mayores a 5.6 representan un poco más del 10%, mientras que en 1998, alrededor del 65% de los datos registrados están por arriba de 5.6. En conclusión, entre los años 1989 y 2000, solo en un año no hubo problemas de lluvia ácida, el año 1998. Ahora observaremos datos del pH del agua de lluvia en la zona metropolitana del Valle de México de 1998 a 2005. Para ver qué nos reportan, vamos a plantearnos algunas preguntas. Estas gráficas de cajabrazos incluyen otro dato que nos permite comparar varios conjuntos de datos, la media. Si comparamos los datos registrados en 1998 y 2005, ¿qué ocurre con el valor de la media de estos años? La media de 1998 era 6.2 y la de 2005 fue de 5, es decir, la situación empeoró. ¿Cuál es el intervalo entre el valor de pH máximo y mínimo? En 1998, el intervalo de 4.1 a 7.2 y del año 2005 fue de 4.4 a 6.7. Según esta gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Lo único que podríamos afirmar es que ha sido difícil controlar los niveles de acidez de la lluvia. Hemos visto dos situaciones en las que el uso de la gráfica cajabrazos ha sido útil para presentar la distribución, tendencia y variabilidad de grandes conjuntos de datos. En el caso de los niveles de ozono en el medio ambiente, se han utilizado las gráficas en su forma original, construidas a partir de 5 datos, siendo uno de ellos la mediana. En el caso de las muestras de pH de la lluvia ácida,
Las gráficas incluyen otros datos, por ejemplo, el valor de la media. Con ellos podemos analizar aún más su distribución. En conclusión, la gráfica caja-brazos es muy útil para comparar conjuntos de datos, particularmente cuando el número de datos es muy grande. Junto con tu maestro, investiga otros usos de este tipo de gráficas. ¡Hasta luego!